renté un departamento cerca de este hombre, le hablé a su familia para que fuera a ver a la niña y cuando llegaron aprovecharon como para hacerme notificaciones como clandestinas sin que me diera yo cuenta y él me había puesto una demanda en donde decía que yo había puesto en peligro la vida de mi bebé por haberla subido conmigo al caballo. Ujú. Y era un video que yo le mandé 5 meses antes, donde estaba con la bebé y estábamos caminando, o sea, dándole un paseíto a caballo y yo agarrándola. Y mi papá estaba grabando el video. Y con eso fue su prueba de que pues yo había puesto en peligro la vida de mi bebé. La peor madre de todas. La peor madre de todas, o sea, no pensé que fuera... O sea, hay personas que abusan de sus bebés y los dan en prostitución y luego estoy yo, que paseo a mi hija en caballo. Claro. Y total que no me di cuenta y a los 3 días me acuerdo que pues eran las primeras veces que empezaba a hacer ejercicio. Era mi segundo día que empezaba a hacer ejercicio después del parto y después de la amamantada y todo esto. Entonces bajé al gimnasio y me acuerdo que estaba yo con el corazón aquí. O sea, el corazón aquí con ganas de vomitar del ejercicio, de que no tenía nada de condición. Y eran, no sé, las 7:15 de la mañana y entro, o sea, llego a mi casa y hay un guardaespaldas, o sea, ya sabes, con el chaleco, con la mochilita, pues un guarro, ahí parado afuera de mi casa. Y yo, ¿a quién está buscando? ¿Qué hace usted aquí? Ah, es que vengo a dejar una notificación. Y yo, pues démela. No, ahorita vienen a subírsela. Y yo, qué raro. Entonces entro a la casa y hablo a la caseta de seguridad y les digo, oigan, hay un hombre afuera de mi departamento. ¿Quién lo dejó entrar? ¿Cómo se llama este señor? ¿Quién lo dejó entrar? ¿Y por qué no me pidieron autorización para que subiera? Porque pues era un edificio de departamentos y había pues, personas en la entrada que te avisaban cuando alguien llegaba. Y para que subieran a tu casa, pues los tenías que autorizar. Ujú. Y este señor estaba ahí, no estaba autorizado. Todo muy raro. Y en eso, pues le hablo al abogado y le digo, me dijeron en seguridad, bueno, vuelva a marcar. Ahorita voy a investigar y nos reportamos. No se reportaron conmigo, entonces vuelvo a marcar. Les estoy diciendo que hay un señor afuera parado, afuera de mi puerta, y ¿quién lo dejó entrar? Ah, ¿es el entrenador del gimnasio? No es el entrenador del gimnasio. Yo no conozco a este señor. ¿Quién lo dejó entrar y por qué? Ah, es que le van a llevar una notificación. A ver, nadie tiene por qué estar en mi casa, afuera de mi puerta, sin mi autorización. Total que me evadían y no me podían contestar. Y después le marco a mi abogado, le pregunto qué está pasando, me están diciendo que una notificación, pero que van a subir, pero que no sé qué. No, como que no entendía qué estaba pasando y me empecé a poner súper nerviosa. En eso se despertó mi niña, pues de que le caliento su lechita, se la voy a dar y me empiezo a poner súper nerviosa, le empiezo a marcar otra vez al abogado, le digo, oye, que hay unas personas afuera, y que van a subir, y me dice, no, tú no dejes subir a nadie. ¿Y cuál no dejes subir a nadie? O sea, en eso empiezo a escuchar golpes en la puerta de mi casa y muchísima gente afuera. O sea, muchas voces, mucha gente, mucho relajo. Y pues le digo a la señora que me ayudaba en la limpieza, pues, no dejes entrar a nadie así se caiga la puerta. Tú no la abres. Y traían 2 cerrajeros. Yo estaba encerrada, me encerré en mi cuarto. Del cuarto había una puerta al vestidor, cerré la puerta al vestidor.
del vestidor había la puerta del baño, cerré la puerta del baño y me metí en la regadera. O sea, cuanta puerta pudiera encontrar entre la entrada y yo. Y no, pues les tomó 3 segundos entrar a la casa. Eran alrededor de 20 personas las que entraron, de las cuales como 15 estaban armadas, entre guardaespaldas y policías. Y entraron como si estuvieran buscando al Chapo Guzmán, así. O sea, abrieron las cerraduras de la puerta de servicio, de la puerta principal, se metieron a mi departamento, abrieron todas las puertas en friega y me sacaron, o sea, me encontraron en el baño con mi bebé y yo seguía hablando con el abogado y pidiendo ayuda. Le hablé a mi mamá, le hablé a una amiga que estaba, que pues, mi amiga, su esposo tiene escoltas y choferes y así. Le dije, por favor, mándame a alguien que me ayude, me saque de No aquí. pintes, pero qué Le hablé a la horror policía eso. también, le hablé a la policía porque pues no sabía qué estaba pasando. Sí. Además, en ese momento él tenía una orden de restricción, él no podía acercarse a mi casa. Ajá. Él tenía una orden de restricción y no podía estar en mi casa. Y y me dijeron, ay, o sea, me empezaron a decir que me saliera del baño, que si no iban a entrar por mí. Entonces, pues, yo agarrando a mi bebé, como que me salí, les empezaba a hablar, ¿qué está pasando? ¿Qué hacen aquí? Ese señor tiene una orden de restricción, no puede estar en mi domicilio. Y me llevaron, como que me fueron llevando a la sala, me aventaron una cosa de papeles así en la mesa y me dijeron, no, pues el señor tiene la custodia de la niña y venimos por ella, nos la vamos a llevar. Y yo, ¿qué? ¿De qué están hablando? O sea, yo no entendía nada, yo no sabía que tenía esa demanda. En ese momento yo había pedido el divorcio y había pedido la custodia de mi bebé. Estaba esperando que el juzgado me contestaran, ¿no? Que sobre la custodia de mi bebé y sobre el divorcio, lo cual no había pasado, no me habían contestado. Y yo no tenía idea de lo que estaba pasando. O sea, para mí fue una sorpresa en ese momento que no sabía si era verdad, si era mentira, si no, porque además, pues tienes ya toda esta desconfianza en quien menos confías es en las autoridades, ¿no? Sí. Y en los policías. Entonces, pues no tenía idea de qué estaba pasando. Yo no entendía por qué se iban a llevar a mi hija, o sea, o sea, ¿por qué motivo? Mucho menos me hubiera imaginado lo del caballo. Eso me enteré después. Entonces me dejaron ese bonche que obviamente no me iba a poner a leer ahí, ni siquiera me iban a dejar leerlo, y no me dejaron leerlo. O sea, me lo dejaron ahí y me dijeron, quítenle a la niña. Y yo, o sea, me prensé de mi bebé, o sea, la abracé así durísimo. Y me agarré traía como un chalequito que es como cobija al mismo tiempo, y me agarré de la cobijita. Entre 5 personas me jalonearon, o sea, de que me trataban de abrir las manos, de que me hacían para atrás, de que la agarraban a ella y me agarraban a mí. Entre 5 personas me la tuvieron que quitar, porque yo o sea, no la podía soltar. Todavía me acuerdo que a un policía me lo madreé con sus propias esposas. No sé cómo pasó eso. Es que No sé cómo sucedió. agarras fuerza de quién sabe Sí, dónde. era la adrenalina. Y te digo que yo venía al gimnasio de no haber hecho nada en todo el día. Acababa de vomitar, aparte del nervio y del ejercicio. Me sentía mareada antes de entrar a mi casa. Y en ese momento, o sea, era una bestia. Una bestia. Y luego, pues me quitan a mi bebé. Y el papá gritando, no, sí, ya, quítensela, vámonos. O sea, dirigiendo el operativo, ¿sabes? Y y en eso se va él con mi niña, se la dan a él y se salen por la puerta principal. Se ponen unos guardaespaldas para que yo no pueda pasar por ahí. Y entonces, pues me voy a la entrada de servicio.
Y a la entrada de servicio había otros policías y otros guardaespaldas ahí. Y me acuerdo que pasé, pero como toro, ¿no? Así, o sea, y me colé. Y eran 14 pisos. Entonces me bajé los 14 pisos corriendo con los guardaespaldas persiguiéndome. Y todavía cuando llego ya a la planta baja, hay un video donde se ve que sigo yo corriendo. Y atrás de mí van corriendo estos guardaespaldas que se bajaron las escaleras conmigo. Y me voy a buscarla. Había, o sea, si adentro de mi casa había mucha gente, tú no sabes afuera. Afuera había granaderos, policías, camionetas llenas de gente. O sea, no entendía yo de dónde había salido tanta gente y reconocí ahí varios familiares de él que estaban ahí también. Ni siquiera cuando van por el Chapo hacen Ni eso siquiera, de, o exacto, sea, de que me trepaba a las camionetas a ver si en cuál estaba mi hija y me bajaban, me aventaban, me patearon. Llegó yo no me di cuenta, pero llegaron los choferes de mi amiga y o sea, como que me encontraron ahí haciendo todo eso y como que ellos empezaron a meter las manos y no sé qué, suéltenla, suéltenla. Y me acuerdo que veo el coche de él que va bajando con su chofer. Y entonces voy corriendo al otro lado de la calle, me paro enfrente del coche, me tienen que esquivar, me pongo a correr atrás del coche. O sea, corriendo toda la avenida atrás del coche, tratándola de alcanzar, o sea, corriendo con, ¿sabes? O sea, con todas mis fuerzas. Y en la calle, yo corriendo atrás del coche, es donde me alcanzan los choferes de mi amiga. Me subo con ellos y nos ponemos a perseguir el coche, como película de acción. Y me acuerdo que en algún momento los perdimos y ya no sabía dónde estaban, entonces me voy a casa, se me ocurrió irme a casa, el papá de mi hija tenía mamitis, cabrón, súper mamitis. Entonces dije, pues se ha ido a casa de su mamá. tiene que estar ahí. Ya sé dónde Tiene que encontrarlo. estar ahí. Ajá. Entonces dije, seguro se fue a casa de su mamá. Y llego a casa de su mamá y me acuerdo que me metí también, pero yo así, a ver, sin bolsa, sin celular, sin absolutamente nada, o sea, yo con mi persona. Y me meto, me espero a que salga un coche, porque también era un edificio de departamentos. Ujú. Me negaron la entrada cuando toqué el timbre, entonces me esperé a que saliera un coche y me metí cuando se abrieron las puertas para que saliera uno de los condóminos. Entonces ya me cuelo por ahí, me meto al edificio, llego a su departamento y toco el timbre del departamento. Abren, porque no escucharon, o sea, abren la puerta las que trabajaban ahí. Y en eso me empiezo, me abre, en la entrada principal había, en cuanto ven que soy yo, llegan otros de seguridad que estaban ahí también y me tratan de cerrar la puerta, pero ya sabes eso de que metes el pie, la rodilla, la mano, el cuerpo y así, y yo no sé cómo, pero me volví a colear y nada más escuché a la, a la mamá de este pendejo que decía, suéltenla, suéltenla. Entonces ya me metí y adentro estaba mi mamá. O sea, mi mamá en lo que llegaba conmigo, como pues, no alcanzaba a llegar conmigo, porque estaba yo muy lejos, se fue directo a casa para allá. Yo creo que pensó lo mismo mi mamá, no estaba. Estaban conectadas. Exacto, estábamos conectadas. Y entonces mi mamá estaba ahí adentro, estaba platicando con ella. Y les dije, pues pasó esto, su hijo se llevó a mi niña. Y todavía la mamá lo justificaba, es que tú te fuiste de la casa y tú, pues, ¿cómo no me voy a ir de la casa? O sea, por Dios, ¿qué quieren que me quede ahí? O sea, ¿cómo no me iba a ir de la casa de ese loco? Está horrible. Sí, o sea, la mamá diciéndome, es que tú te fuiste de la casa, es como de tú te lo buscaste porque te fuiste y lo dejaste. O sea, Justificando al Dios mío. vato Sí. Y adentro de la casa les dije, yo no me muevo de aquí hasta que no vea a mi hija. Y de aquí no me muevo hasta que no vea a mi hija.
Y pues así me puse bien necia, empezaron a llegar familiares ahí, nos trataron de sacar a mi mamá, nos insultaban y todo. Yo de aquí no me muevo hasta que no vea a mi hija. Entonces, este pendejo se puso en contacto conmigo. Me pasan el teléfono y me dice, te van a llevar a... Ah, no fue él, fue un primo suyo, una cosa así, que me dijo, a ver, te van a llevar, en el estacionamiento va a llegar una camioneta, tú te subes a la camioneta sola y te van a llevar a un lugar a ver este güey. Entonces me subo a esa camioneta, me subo sola, con unos choferes también, y había guardaespaldas por todos lados. Pero aparte, pues este güey no era de traer guardaespaldas, era de sí traer siempre chofer. Pero guardaespaldas y todo eso, no, porque en Como si le realidad fueras a hacer qué. es que este hombre no era nadie, ¿sí me explico? Ajá. Ni es famoso, ni era millonario, o sea, no tendría por qué traer guardaespaldas. Contrató todo ese séquito de gente en ese momento para intimidarme. Y entonces me subo a esta camioneta y ya que están dando la camioneta, me pasan un teléfono, ¿no? Uno de los choferes, y era este idiota. Y me dice, te van a llevar a un lugar, pero te voy a decir una cosa. Si no le dices a tu mamá que se salga en este momento de la casa de mi mamá, le voy a pedir a los escoltas que se la madren. Y yo, No me ya jodas. sabes, Lo así de peor puta que me puedes madre. O sea, hacer. primero me quitas a mi bebé, cabrón. Mi bebé. ¿No? Y después me amenazas a mi mamá que la vas a golpear. No. Bueno, o sea, estaba yo histérica. Pero me la tenía que tragar. O sea, ¿qué hacía ahí? ¿Sabes? O sea, estaba histérica por dentro, así. Se estaba rompiendo todos los dientes. Y en eso me dejan en un departamento ahí que yo en mi vida había visto. Y llega este hombre y me dice, pues mira, ya te tengo donde te quería tener y me vas a firmar todo lo que yo quiera y me vas a firmar este convenio y con todas las cláusulas, no lo tenía en la mano en ese momento, me dice, me vas a firmar un convenio con todas las cláusulas que no te gustaban y peores. Y si no lo haces, y si no haces lo que yo quiero, no vas a volver a ver a tu hija. Y ni el amparo federal, ni tu abogado que es un pendejo, ni hay nada que tú puedas hacer para recuperarla. Ya todo está arreglado, ya todo está resuelto. O sea, él mismo me dijo que ya había arreglado todo con el juez. Qué maldito. ¿Sabes? Para que yo no pudiera hacer nada. Me dice, ya está todo arreglado. Ni el amparo, ni esto, ni nada. No hay nada que puedas hacer para recuperar a tu hija. Entonces, o me firmas esto o no la vuelves a ver. Y con todas las condiciones que yo te ponga. Y en ese momento, pues obviamente le dije, sí, claro, te firmo lo que sea. Llévame, quiero ver a mi hija. O sea, quiero ver a mi hija. Y de ahí me llevó a su casa para que pudiera ver a mi niña. Y por dentro, ya sabes, así de, o sea, obviamente abrazarla, todo, estar con ella. Y tenía que estar como sedita con este cabrón. Como sedita. O sea, seguirle la corriente lo más que pudiera. Obviamente no estaba dispuesta a firmarle nada de eso, ¿no? Y lo que más tenía ganas era de ahorcarlo en ese momento. Claro. Pero pues, o sea, él quería verme sometida, entonces yo tenía que estar sometida en ese momento porque era la única manera de ver a mi hija. Y saliendo de ahí, me fui directo a la fiscalía a darle seguimiento a la denuncia que había puesto antes en su contra por violencia psicológica. Una denuncia que pues, realmente yo nunca tuve la intención de poner. Yo lo que quería era
dejara sentado en algún lugar que me estaba saliendo de la casa de este tarado por todo lo que estaba sufriendo y todo lo que estaba viviendo yo ahí. Entonces, pues en ese momento decidí que esa denuncia sí iba a ser importante. Y entonces fui a extender mi denuncia con todo lo que había pasado ese día. O sea, fui a decir cómo entraron a mi casa, cómo no me enteré de nada, o sea, cómo entraron guardaespaldas, cómo me la quitaron entre tantas personas, cómo me persiguieron guardaespaldas, porque ni siquiera eran policías. Era gente que él contrató y los policías lo permitieron. Los policías Claro. estaban ahí y lo permitieron. Y cuando extendiste la denuncia, ¿qué te dijeron ahí? Cuando extendí la denuncia me dijeron, uy, pues es que como usted ya había hecho esta declaración, entonces lo que usted declara ahorita no se puede tomar en cuenta. Ay, no. Es como si usted pusiera una nueva denuncia. O sea, lo puede dejar ahí como para que haya un antecedente, pero realmente tendría usted que poner una denuncia nueva. ¿Y yo qué? Pues esto no tiene ningún sentido. O sea, qué ¿Sabes? ganas de no ayudar. Así Qué de ganas simple. de no ayudar. Exacto. No, pues es que así está, ¿no? O sea, así es. Bueno, de todos modos lo quiero decir y quiero que quede en algún lugar escrito. Sirvió para nada, ¿no? Pero se quedó escrito. Y entonces, ven apoyo emocional. Y después de eso me puse, además, esa demanda de este tamaño que te digo, que me la dejaron un viernes, era viernes ese día, tenía yo que contestarla el martes, a más tardar. Y tenía que conseguir abogado el fin de semana. Porque el abogado que yo había contratado era un civilista, él era para que me divorciara. Y en ese momento lo que yo necesitaba, pues sí, era un civilista, pero 10,000 veces más chingón. O sea, me di cuenta que necesitaba un abogado de otro calibre, después de ver ese despliegue de Sí, claro. Pues es que camionetas, ya con eso. policías y todo lo demás, dije, no, o sea, yo necesito otro tipo de abogado para resolver este tema, ¿no? Mi abogada además en ese momento pues no me supo ni decir qué estaba pasando. Entonces, pues en ese fin de semana me senté con todo México, de que hablas, buscas, te dicen, no sé qué, pidiendo recomendaciones, esto, lo otro. Me senté con todo México. Y los abogados me decían, uy, pues es que te la armó muy bien. O sea, es una cochinada lo que te hicieron. Porque además se violaron muchísimos derechos en ese momento. O sea, el juez me tuvo que haber citado para una audiencia, escuchado mi opinión antes de, ¿no? Sobre todo porque el caballo yo ya lo había vendido 3 meses antes de que fueran a mi casa a quitarme a mi hija, porque necesitaba mantener a mi hija. Entonces ese caballo mi caballo lo había tenido que vender para poder pagar los gastos y evidentemente yo ya no iba a poder mantener a un caballo teniendo que mantener a una niña. Entonces, pues el peligro que decían, pues ya no existía. Ya ni siquiera estaba. Ya ni siquiera estaba. ¿No? Es que la puede morder el perro. No, pues ya no hay perro. Ya ni siquiera hay perro. Bueno, así. Entonces, llega o sea, todos los abogados me decían que me iba a tardar al menos como 4 años en recuperar a mi hija. No, estaba devastada. Devastada. No podía comer, no podía dormir, no podía manejar, porque estaba yo así. Sí, con el nervio todo el tiempo, la ansiedad. Sí, ¿no? Y además, o sea, todos los ruidos, todo, o sea, Sí, 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 yo todo te estaba en un alteraba. estado nervioso, o sea, mi sistema nervioso estaba totalmente colapsado. No podía hacer otra cosa más que, o sea, pensar, tratar de resolver, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿A quién veo? ¿Con quién me siento? ¿A quién le platico? ¿Qué puedo hacer? Desesperada. Y ocupándome, ¿sabes? O sea, sentándome con todos los abogados, escuchando todas las versiones, todo lo que tenía que hacer, con el único abogado que me dijo, mira, hay un volado.
un 50% de posibilidad de que la puedas recuperar con un amparo, con ese me quedé. Porque era lo que yo necesitaba escuchar, es que había Aunque una sea que te posibilidad. abrieran un pedacito, un espacio de ventana. Exacto. Sí, claro. ¿Sabes? O sea, necesitaba una luz de esperanza. Y ahí me quedé. Y efectivamente la recuperé, gracias a ese amparo 3 semanas después. Ay, 3 semanas después. Y entonces. Pero esas 3 semanas Ay, fueron no. No, horribles. eternas, porque además Claro. este hombre me amenazó que me iba a morir. Me habló su ex esposa y me dijo que a ella la había golpeado en la luna de miel y que la había dejado en la tina del baño con una contusión y con sangre en la ¿Y cabeza. cómo? A ver, ¿cómo es que no, esta mujer no te dijo eso desde antes? O sea, saliendo tú 3 años con este tipejo y nadie te advirtió, nadie fue para acercarse. No, de verdad, ahí sí estamos. Ahí es donde a veces sí digo, mujeres mal, ¿eh? Sí, Porque, sí. o sea, ya cuando las cosas pasaron es cuando, ay, ¿qué crees? Es que a mí me pasó esto. O sea, sí, ya Claro. para qué me dijiste hasta ahorita. Pero también, quién sabe si le hubiera creído, porque la versión de él es de sí, mi ex esposa está loca y estaba loca y no sé qué. Ay, claro. Porque te manipulan. Lo que tenemos que hacer es empezarnos a creer a nosotras, entre nosotras. Creernos, porque muchas veces nosotras mismas, he escuchado muchísimas mujeres criticar a otras, ay no, es que no le deja ver a sus hijos porque ella lo que quiere es el dinero y entonces, y defienden a los hombres. Sí, yo la verdad es Muchísimas que mujeres que defienden a los hombres. me he sentado con amigas, bueno, ex amigas, debo admitir, que abiertamente pues te lo dicen, ¿no? Ellas salen con puros casados. Ujú. Y le creen todo al tipo, ¿no? O sea, si el tipo les dice, es que mi esposa es horrible, es que me trata mal, es que no sé qué, ay, es que tú no sabes cómo lo trata, es que es horrible con él. Tú no vives con ellos, tú no sabes por lo que está pasando esa pobre mujer. Sigue casado además, o sea, y ni siquiera con ganas de divorciarse o algo. Claro. ¿Qué te hace pensar que de verdad la está pasando mal el tipo? Sí, por supuesto, ¿no? Ellos inventan cualquier cosa y no entiendo por qué nosotras no nos creemos entre nosotras. Pero bueno, hay que empezar Porque a hacer eso. me pasó en ese momento que me acerqué a muchos grupos de ayuda en Facebook con muchas mujeres y al principio me empatizaban conmigo y me querían ayudar. Una llamada de este hombre y la mentirosa era yo, ¿sabes? Aunque les enseñara las pruebas, o sea, aunque les enseñara lo que había pasado, la mentirosa era yo y él era la víctima, ¿no? Porque además, tanto a mujeres como a hombres les sorprende mucho más y les impacta mucho más ver a un hombre llorar, ¿no? Porque dicen, ay, no, si este hombre está llorando, quiere decir que es verdad, que está sufriendo, que ver llorar a una mujer, porque es más común. Entonces, si llega un hombre y te chilla y te dice, ay, me hizo, es más fácil creerle porque lloran menos, ¿no? O sea, creen que un hombre no es capaz de hacerse la víctima casi. No entiendo. Pero me pasó muchísimo, con muchos grupos de ayuda en Facebook, con periodistas también, porque cada vez que yo me acercaba, como este hombre me amenazó de muerte y yo no tenía dinero para pagar guardaespaldas, entonces me dijeron, hazlo público. La única manera de protegerte es haciendo público tu caso y diciendo que este hombre te está violentando. Claro, y si algo me pasa, Y si ya algo me saben pasa, ya contra sabemos quién quién irse. fue. O sea, Exacto. Y esa era la única manera de protegerme. Si no, créeme que yo nunca lo hubiera hecho público porque aquí, o sea, no para cómo tienes estaban ganas de las que nadie cosas, se entere de sí, que fuiste claro. maltratada por tu exmarido. Ujú.
Pues sí, es que, a ver, el sentimiento, o sea, de por sí ya estás alterada, no estás con tu hija, que es lo que, además, la preocupación de si está bien, si le dan de comer, si no la maltrata, si no, o sea, todo esto, y encima todavía la humillación del tipejo este, o sea, y de que esté mintiendo por todas partes y que además le estén creyendo. Sí, sí. Bueno, fueron unas 3 semanas larguísimas para mí. Que me la pasé además con abogados, en juzgados, consiguiendo pruebas, porque tenía que demostrar que yo no había puesto en peligro la vida de mi bebé por subirla a un caballo. Estaban solos. Él te manda muchísimos gorilas. Exacto. A armados, a atacarlas, a te jalármela, jalonean, a ajá. jalármela, a O sea, jalar a la pudieron niña. haberla lastimado, pudo Sí, haberle pasado algo a la sí. niña, se O sea, pudo haber imagínate lo que caído. fue para mi bebé escucharme gritar. Sí, claro. El estrés de la niña, aparte O en sea, ese si el momento. perro estaba temblando en una esquina, Ah, no, pero tú eso no hiciste es la peor parte. violencia. Eso no era violencia. Violencia fue pasear a mi hija a En caballo. caballo. Y que mi mamá publicara una foto en Facebook con la niña en pañal. Porque eso era pornografía infantil. Ay, no, bueno. Ajá. Y entonces, pues con esos argumentos, te digo, llegaron y me quitaron a mi bebé como si fuera yo una delincuente y que la estuviera prostituyendo. Hazme el favor. Bueno, cuando la recuperé, me volvió la vida al cuerpo. O sea, me volvió la vida. Claro. Pero entonces tuve que tomar decisiones. Había tantas violaciones a los derechos de mi bebé y a los míos en esa demanda, la manera en la que llegaron las policías. Seguridad Pública no tenía ni siquiera una autorización para estar en mi casa en ese momento. O sea, él llegó y con esa hojita que le dio el juez, pagó policías para que llegaran a mi casa. O sea, no había dado tiempo para que Seguridad Pública mandara los elementos, entonces él los contrató. Hazme el favor. La manera en la que entraron a mi casa fue sobornando a los guardias de seguridad. Tenían que haberme dado derecho de audiencia. El juez me tuvo que haber escuchado. Oiga, señora, fíjese que el señor dice que usted está poniendo a la niña en peligro por subirla al caballo. Yo no estoy de acuerdo con esa conducta. Ya no la suba al caballo. Pero no, lo que hizo el juez fue llegar directamente a quitarme a mi bebé, ¿no? Y este hombre me aceptó en mi cara que se había arreglado con el juez. Qué pinchasco. Que ya estaba todo arreglado, que él tenía a todo mundo de su lado, que el tribunal era de él. Así. Y literal, cada vez que llegaba al juzgado, o sea, se ponía a señalar al juez y a darle instrucciones como si fuera su empleado. Y nadie hacía nada. Y después, cuando recuperó a mi niña, me acuerdo perfecto que le ponen una... Pues hay 2 cosas que son a fuerza. Eso, para que sepan de una vez, las mujeres no son las que piden dinero cuando hay un juicio de custodia. Es obligatorio que haya una pensión para los hijos. Claro. Si una mamá no lo pide, no quiero recibir nada de este idiota, yo puedo sola con mi hija. De todos modos, tiene que haber una pensión alimenticia para los hijos, sí o sí. Es el derecho de los niños. No se puede renunciar a él. Entonces, cuando le fijaron la pensión alimenticia, él dijo que ganaba 15,000 pesos. Hijo de su madre. Para que le fijaran una pensión alimenticia de 6,000 pesos mensuales. Claro, pero, o sea... ¿Cuánto crees que le costaba a él el sueldo de los choferes, el sueldo de cada una de sus escoltas, las camionetas blindadas que fueron... No, y ¿sabes qué? El operativo. Viendo la parte 1, yo seguía analizando. O sea, yo sigo sin entender de dónde diablos saca tanto dinero este güey. Porque heredó, es un juniorzazo.
Con razón. Es un junior. No sé, es que no está todo el día en la casa, no hace ni madres, pero tiene... A ver, el güey no terminó la secundaria. Su mamá se la tuvo que pagar porque tenía contactos. Es verdad, tenía contactos. Era amiga del dueño de la escuela. No. Era amiga del dueño de la escuela, hizo la prepa abierta. Obviamente pagó todos los exámenes para que se los hicieran por él. No, pues... No fue a la universidad. O sea, el señor no estudió ni madres. O sea, estudia lo que lee en las noticias. Y luego, a ver, pasan estas 3 semanas, la recuperas, que de hecho saliste en un reportaje, ¿no? Sí, Hablando de esto. hice varios reportajes, porque pues te digo, era mi manera de quererme Sí. proteger. Algunos de estos reportajes salieron cuando ya la había recuperado. Y me acuerdo que pues se siguió, pero a mí me servía, porque yo tenía el miedo constante. A partir de que recuperé a mi hija, las amenazas empezaron a ser más fuertes. Y mi miedo de que llegara en cualquier momento y me la quitara era más grande. No inventes. Porque además este hombre me estoqueaba todo el tiempo. Ay, no. Entonces yo no tenía nada de privacidad. O sea, tenía este sentimiento de que me seguían todo el tiempo, obviamente paranoica. O sea, seguramente muchos de esos pensamientos a veces eran ciertos y a veces no. Pero también la señora que trabajaba conmigo en la casa me decía, señora, es que escuché a alguien en la puerta. O sea, hay alguien en la puerta. Y hazte cuenta que el pasillo donde están, en cada piso había 2 departamentos, ¿no? Y entonces el pasillo se iluminaba cuando sí, tenía sensor de movimiento. Si había alguien, se prendía la luz y si no, no estaba prendida. Sí. Entonces nos pasaba de que a cada rato veíamos la luz del pasillo prendida, Ay, no. escuchábamos que hay alguien atrás de la puerta, o sea, un estrés. Y además yo ya sabía que se habían metido a mi casa sin mi autorización. Sí, claro. Y que los de seguridad de mi edificio los habían dejado entrar. Entonces yo ya no estaba tranquila ni un día. O sea, era un estrés, era un cansancio y tuve que elegir mis batallas. Te digo, hubo tantas violaciones en ese proceso, hubo tanta violencia, hubo tantas cosas mal hechas que yo tenía la oportunidad. Y además él dijo tantas mentiras, porque además falsificó documentos. Dijo que yo me quería ir al extranjero y llevarme a la niña y desaparecerla y falsificó una reservación en una aerolínea, o sea, de que se le hizo en PowerPoint. Entonces yo tenía tantas maneras de denunciarlo por tantas cosas, pero tenía que elegir mis batallas. A ver, o me gasto mi tiempo y dinero que no tengo en ponerle todas estas denuncias para conseguir justicia, porque es lo correcto, porque él cometió todos estos delitos a la hora de tratarme de quitar a la niña y dijo todas estas mentiras y lo hago, o me dedico a criar a mi hija que pasó por esto tan horrible que me la regresaron, no quería comer. O sea, le ponía la cuchara y se volteaba. Me dijeron que tenía estrés postraumático. Sí, una claro. Bebé. O me dedico a resarcir esto que está sintiendo mi bebé y a ponerme a trabajar, porque además, puta, o sea, yo no tenía cabeza para absolutamente nada. Si hubiera tenido un trabajo, estábamos viviendo de vender a mi caballo. Si yo me hubiera puesto a trabajar en ese momento, me hubieran corrido al día 3, ¿no? De 3 semanas de no hacer nada. Claro, pues es que no estabas en condiciones. No estaba en condiciones de hacer absolutamente no, de nada. O sea, no podía ni agarrarte bien un tenedor. Entonces, ya que recuperé a mi hija, hablé, o sea, le hablé a todos mis contactos, me puse a conseguir un trabajo, me reorganicé, ¿no? Empecé a arreglar, a acondicionar el departamento porque realmente nos acabamos de mudar cuando pasó todo esto. Dije, pues me voy a dedicar a mi hija y a darle tiempo y a disfrutarla y a criarla. Y voy a seguir con este juicio porque, o sea, con esta demanda que él me puso y voy a pagar los abogados y me voy a defender de lo que él está diciendo.
pero no le voy a dedicar todo el tiempo y todo el desgaste a todas estas otras cosas legales que podría hacer para defenderme, ¿no? Ujú. Entonces no lo hice en su momento. Se presentaron los testigos, el juicio fue siguiendo su camino, pasaron los meses y yo no sabía, y este hombre había intervenido todos mis correos electrónicos. Tenía varias cuentas de correo electrónico, ya sabes, la que para el spam, la de correos personales, la de cosas laborales, y así. Tenía como 3 cuentas de correo y tenía pues, cuentas de redes sociales en Twitter, Instagram, Facebook y ya. Pues me hackeó todas mis redes sociales, me hackeó todos mis correos electrónicos, seguramente me hackeó mi WhatsApp también. Y estuvo durante meses espiándome. Pero no nada más eso, hackeó las cámaras de adentro de mi casa. Porque además yo me quedé traumada. Entonces puse una cámara en la parte central de mi departamento, que era un departamento chiquito, entonces pues era el comedor, la sala y un área de juegos para mi niña. Y desde esa cámara se veían esas 3 áreas. Y luego había otra camarita en el cuarto de mi bebé que me servía pues, para verla cuando yo bajaba al gimnasio a hacer ejercicio o cuando no estaba en casa o cuando se despertaba o lo que sea, pues era una cámara de monitoreo. Pues, ¿cómo consiguió la contraseña de mi aplicación para poder monitorear esas cámaras? No lo sé, pero hackeó las cámaras de adentro de mi casa. Y estuvo espiándome meses. O sea, si yo me sacaba los mocos en mi casa, si me rascaba la cabeza, si hablaba por teléfono. Ilegal. Hace 5 años, o sea, sí ilegal, pero no había una ley que lo penara. Pues esto fue en el 2018. En el 2018 no existía la ley Olimpia. Ah, claro. En el 2018 no existía tampoco, estaba en pañales esto de la policía cibernética. Era algo muy nuevo. No, y yo creo que sigue en pañales, ¿eh? Sigue en pañales. Es una porquería. No, perdón, pero no sirve para nada. O sea, lo digo yo que ya me no he sentado ahí. nada. Me he sentado ahí varias veces y es una porquería. Tú hacías tus denuncias en línea. Y en línea te contestaban. Pero básicamente cuando abrías el librito, el espionaje solamente se consideraba cuando estabas espiando al gobierno o a alguna institución gubernamental, pero no entre particulares. O sea, si yo te espiaba a ti, no había ninguna pena por eso. Entonces, pues este hombre libremente me espió adentro de mi casa. Hizo todo lo que quiso prácticamente. Escuchó todas mis llamadas telefónicas con mis amigas, al menos lo que yo decía. Con mis amigas, con pretendientes, lo que tú quieras, todo se sopló. Y entonces, te digo que yo estaba muy paranoica en ese tiempo. Y mi mamá también, mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano, todos estaban preocupadísimos porque nos fuera a pasar algo, ¿no? Entonces me acuerdo perfecto que una amiga de mi mamá dijo, no, pues yo conozco un comandante de la policía y pues yo creo que les puede ayudar y decirles cómo se pueden proteger para que pues no le hagan nada a tu hija. Entonces me dice mi mamá, por favor, te lo suplico, vamos a sentarnos con este señor para que, o sea, ver cómo protegerte, ¿no? Entonces nos sentamos con este señor y yo, pues, muy normal, dije, no, pues yo no, o sea, yo trabajaba, entonces, ok, yo trabajo mediodía, cuando salga del trabajo, pues yo tengo que cuidar a mi hija, entonces, pues que venga a mi casa, ¿no? Entonces fue este comandante de la policía a la casa y nos empezó
pues a platicar de todo lo que yo podía hacer para protegerme, de que pues escogiera siempre un camino distinto para regresar a casa, que me fijara si no me venían siguiendo, etcétera, etcétera, etcétera. También después me empezó a decir, y bueno, pues si quieren yo puedo hacer, yo tengo pues unos contactos para poder ver sus conversaciones de WhatsApp y lo que tiene él planeado y no sé qué, y pero pues esto, pues sí tendría un costo alto y no sé qué, y Tenía que ser. Y mi mamá, sí, eso suena muy bien, sí, me parece perfecto, no sé qué. Sí. Es que es male. Y luego le pregunté, le dije, a ver, yo tengo una pistola que compré en el 2010. Estábamos en el 2018. Tengo una pistola que compré en el 2010 para hacer tiro, para practicar el tiro. Y de hecho me inscribí en clubs de tiro para hacer tiro deportivo. Nunca la he usado porque cuando me inscribí, o sea, el club de tiro estaba en donde yo montaba caballo. Mi hípico tenía pegado un club de tiro. Y pues todos mis compañeros que montaban también, pues muchas veces se juntaban para ir a tirar. Entonces, pues yo quería ser parte del clan, ¿no? Y entonces, aparte de que toda mi familia eran tiradores. Mi abuelo era tirador profesional, mis tíos también, mi papá también, mi hermano también. Entonces, pues era algo que tenía ganas de hacer. Pero nunca la usé y nunca tenía tiempo porque yo saliendo de montar casi siempre me iba ya corriendo al trabajo. Entonces no tenía tiempo de quedarme y nunca la usé. Entonces nada más la compré y la tenía de ahí de adorno. Y, y le dije, ¿qué pasa si vuelven a llegar personas a mi casa y se meten, y esta vez sin una orden judicial? O sea, ¿qué pasa si yo me quiero defender? ¿La puedo usar o no la puedo usar? Me dice, mira, si no la sabes usar, lo mejor es que no la uses si no la sabes usar, porque puede ser muy peligroso incluso para ti. Pero, pues si te tienes que defender, sí la puedes usar, porque la estás usando en defensa propia. Claro. Y yo, ok. Pues ahí se quedó la conversación y le dimos, y pues le dijimos, sí, con eso del WhatsApp y todos esos servicios extra legales que nos está ofreciendo. Le dijimos, sí, ahí te hablamos, ahí te contactamos, ¿no? Y ahí se quedó. Pero todo esto se quedó en video. Todo esto lo estaba espiando el papá de mi hija. No, sí. Seas así, qué miedo. Y entonces yo me quedé con esta idea de que pues podía usar mi pistola en defensa propia si alguien trataba de meterse a mi casa y asesinarme, o trataba de meterse a mi casa, asesinarme y llevarse a mi bebé, ¿sabes? Entonces le hablé a un amigo de toda la vida y le dije, oye, mi amigo tiene, o sea, él también le encanta el tirar y tiene muchísimas armas y está muy familiarizado. Y le dije, oye, fíjate que quiero cambiar mi pistola porque nunca la he usado y está muy dura para mí y quisiera cambiarla por algo que sí pueda usar. Y entonces me dice, pues si quieres, voy un día a verla a tu casa. Entonces llegó el día, fue a mi casa, entonces saco la pistola de la caja fuerte y se la enseño. Obviamente, una pistola que nunca has usado y que no piensas usar, porque además yo la compré para practicar tiro deportivo, no para que vinieran a mi casa a matarme. Pues no traía el cargador y no trae balas, ¿no? Porque básicamente pues, tenía 8 años en la caja fuerte. Y entonces la saco para enseñársela y él la empieza a ver, la empieza a manipular, empieza a hacer lo que saben hacer las personas que la saben usar. Que la saben usar y que conocen de armas y que, ¿sabes? Y empieza a manipularla ahí. Y de mientras, pues yo estoy platicando con él
y estoy cargando a mi niña porque está llorando, está inquieta y la estoy paseando y le estoy meneando y así. Y entonces, pues para no hacerte el cuento más largo, esto también quedó en video. Entonces, llego un día a una audiencia con él en un juzgado con el papá de mi hija y empieza a decir que yo había puesto otra vez en peligro la vida de mi hija porque le apunté con una pistola. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Es en ese momento donde te das cuenta de, oh por Dios, ¿de dónde sacó esto? ¿Cómo lo obtuvo? ¿Qué? Ajá, yo me quedé así cuadriculada, ¿qué onda? Y al poco tiempo él presenta una nueva demanda en donde me acusa de ponerla otra vez en peligro la vida de mi hija, que porque yo estaba manipulando armas de fuego y que pudo haber sido herida por una bala, ¿no? Digo, a menos de que seas muy supersticioso y creas que las armas son del diablo y se disparan solas. Yo nunca he visto una pistola que se dispare sola. Y la mía nunca se disparó sola en la caja fuerte, en 8 años. Pero, ¿no? Pero pues él presentó todos estos videos, le puso silencios en donde tenía que haberle puesto silencios y hizo una transcripción totalmente fuera de contexto. Por ejemplo, o sea, cuando yo le dije al comandante que tenía miedo de mi vida y que tenía miedo de que alguien se metiera a mi casa a quererme matar y llevarse a mi hija, él borró todo eso. Todo eso no se escucha en los videos que él presentó. Solo se escucha cuando yo le digo, ¿puedo usar mi arma? ¿Sabes? Y entonces empezó a sacar todas estas cosas de contexto. Y empezó a escribir la historia y entonces dijo que yo había contratado a un señor para planear su asesinato. Y para intervenir, y que lo había contratado para intervenir sus comunicaciones. Ok. Para intervenir sus comunicaciones y para asesinarlo. Y estaba planeando su asesinato. Y luego, en el video donde está mi amigo manipulando el arma, pues o sea, la parte en donde yo le entrego la pistola a mi amigo y le digo, oye, obviamente, está descargada y el cargador y las balas están en la caja fuerte. Todo esto lo silenció en su video. Y entonces, pues nada más está en la parte donde está platicando y dice que mi hija pudo haber sido herida por una bala. Porque él estaba manipulando el arma ahí, ¿sabes? Y que además era violencia psicológica porque, pues ya para un bebé es muy aparatoso ver una pistola. Ay, ¿y las que vio todas esas que mandó? Y las 15 pistolas que mandó a mi casa. Esas no cuentan. Exacto. Esas no cuentan y porque, las 15 pues, pistolas que mandó a mi casa. Como la bebé estaba llorando, estaba muy ocupada llorando. Exacto. No se dio cuenta. Estaba muy ocupada obteniendo un trauma en ese momento. No se daba cuenta, ¿no? Sí. Ay, no. O sea, mi bebé que además no sabía distinguir entre una raqueta de tenis y un osito de peluche, ¿no? Pero ahora resulta que la niña sabe el concepto de la muerte y para qué funcionan las armas. Entonces, pues sí, o sea, bueno, entonces esa fue su excusa. Ajá. Y el juez, obviamente, ¿tú qué crees que le dijo? O sea, su juez, con el que ya tenía todo arreglado. Al que ya, evidentemente, ya tenía con todo el que ya pagado, tenía todo así. arreglado. Ajá. Pues sí, le dio la instrucción de volver a ir por mi hija. ¿Y se la llevó?
Y dije, no, ni madre. Me dieron la instrucción de que la entregara a su papá. Dije, no, ni madre, yo no la voy a entregar con este pinche psicópata que es capaz de inventar que la pongo en pornografía infantil, que la uso, que expongo su vida porque le di un paseo a caballo. Y luego que la estoy poniendo en peligro con una herida de bala, cuando el cabrón nunca le cambió un pañal, cuando el parto lo pagué yo, cuando todas sus rutinas, su comida, absolutamente de todo me hacía cargo yo de mi hija. Y ahora resulta que la mala mamá soy yo, ¿no? Porque él tuvo los huevos de inventarse una historia tan diabólica como que yo estaba planeando su asesinato con un sicario que había llevado a mi casa. Y además, el sicario. Exacto. O sea, ¿cómo voy a dejar a mi bebé con alguien que tiene esa mente tan perversa? Claro. ¿Qué hiciste ahí? ¿Qué hiciste en ese momento? Me valió madres el mundo y me di a la fuga. Te la llevaste, sí, Y claro. aparte el abogado me dijo, a ver, o sea, esto está mal. Esto está completamente mal, no te preocupes, lo vamos a resolver en una semana. Le dije, a mí me vale, yo no le voy a entregar a mi hija. Pues tú resuelve como puedas, Me güey, dice, yo bueno, me voy. Sí, me dijo, bueno, si no entregas a tu hija, obviamente van a pedir que vayan por ella. Y te vas a meter en un Qué pedo. asco. Le dije, me vale que me meta en un pedo. Yo no puedo volver a exponer a mi bebé. Un bebé. Para que estén yendo de una casa a otra casa, de una casa a otra casa, y yo esté pasando por eso. Dije, mi bebé necesita a su mamá, me vale pito. No la voy a entregar. Y entonces, pues ardió Troya. Básicamente ardió Troya, no entregué a mi hija. Efectivamente, volvieron a pedir que fueran por mi hija a través de la fuerza pública, que volvieran a ir por mí policías, Como si te cerrajeros fueran y a la o manga sea, del muerto. ni para embargarte hacen eso, qué Ni poca. para embargarte hacen Qué eso. poca. Y obviamente, pues este güey con dinero, pues siempre Sí. contrataba más gente de la que le habían asignado, ¿no? Entonces, si el juez mandaba 10 elementos de seguridad, recolectaba policías de las coladeras, ¿no? ¡Poli! ¿Qué está haciendo ahorita, Poli? No, pues aquí echando el taco. Véngase en Jálese. operativo. Jálese. Usted nada más Va- vea va- y vamos ayude. por un bebé. Vamos a quitarle un bebé a su mamá. Véngase. No. Sí. Y en teoría eso iba a durar una semana. Entonces me llevé ropa para una semana. Y pues le pedí dije, bueno, vamos a hacer como que estoy de vacaciones. Y me fui a la playa con mi bebé. Y me interceptaron ahí. Me interceptaron ahí y ahí sí ya me puse muy nerviosa. O sea, más paranoica. ¿Cómo saben dónde estoy? ¿Sabes? ¿Cómo saben dónde estoy? ¿Cómo me encontraron aquí? Entonces dije, no, esto se está poniendo peor de paranoico, porque además la policía no me fue a buscar. No era la policía la que me había ido a buscar, era gente que él había mandado. O sea, ¿qué tienes en la cabeza para mandar desconocidos a ir a recoger a tu bebé? ¿Sabes? Vayan, a ver, contrata a estos 3 guarros que vayan y le quiten el bebé y me la traigan. ¿Qué tienes que tener en la cabeza para exponer así a tu propia hija? Que se vaya con desconocidos, ¿no? Que ni siquiera sabes si te la van a devolver o qué le van a hacer en el cambio. Ay, no. Es que tienes que tener en la cabeza. Y entonces, pues de ahí me fui, me acuerdo que mi mamá me mandó, una amiga de mi mamá me mandó una camioneta suya con un chofer para que me fuera a recoger ahí y en la madrugada, pues ahora sí que agarré lo que pude y me fui. Creo que dejé la mitad de la ropa que llevábamos para la semana y me fui. Y de ahí nos fuimos a Morelia
donde tenía yo tías. Y me acuerdo que el día que llegamos, también me interceptaron ahí. Entonces ya de plano, aventé el teléfono, me acuerdo, lo aventé por la ventana. Y le dije a mi tía, iba con una tía, iba con una prima. O sea, ya había llegado a su casa y habíamos salido, pues como me fui sin nada, habíamos ido a Walmart a comprar unos pañales, ¿sabes? Y saliendo de Walmart, habla mi primo y nos dice, hay gente afuera de la casa. Ay, no inventes. Con placas de México. Entonces le dije, pues, ¿sabes qué? O sea, yo ya histérica, ¿sabes? Mal. O sea, mi sistema nervioso colapsaba. O sea, ya no podía yo más. Entonces le dije a mi prima, ¿sabes qué? Bájate del coche con tu teléfono, vete. Tía, dale tu teléfono. O sea, dáselo. Y yo aventé el mío a la calle. O sea, uno de esos teléfonos del Oxxo que traía, de todos modos lo aventé. Dije, por favor, déjame en casa de una amiga. Déjame en casa de alguien que conozcas. Ahí déjame. Y ya yo veo qué hago. Y literal fue y me botó en casa de una amiga suya. Pero porque le rogué, no, ¿cómo crees que te voy a dejar? Me vale, déjame. O sea, no quiero estar con nadie que conozca. Entonces me botó en casa de una amiga suya. Y de ahí encontré una persona que rentaba sus cuartos. Una chava que rentaba los cuartos a otras estudiantes y así. Y me dijeron que tenía un cuarto vacío y que nos podía recibir. Hasta hoy en día, bueno, se convirtió en una hermana para mí, obviamente. Ay, qué bueno. Pero en ese momento pues, nos salvó, ¿sabes? Nos recibió en su casa y lo que iba a ser una semana se convirtió en 3 años. Te agarró pandemia ahí prácticamente. Primero él, como como nuevamente lo que había hecho era una cochinada. Entonces, cuando lo decidiera, al momento en que lo decidió el juez que estaba vendido, pues obviamente estaba en contra mía, pero al momento que lo decidieran personas arriba de ese juez, que ya no le alcanzara a él para sobornarlas. En este caso, pues gente que ganara más dinero, ¿no? Jueces federales o magistrados. Se salen del presupuesto. No es lo mismo sobornar a un juez acá en corto que sobornar a 3 magistrados que ganan un dineral. Bueno, ahora ya con la reforma el dinero judicial tiene ya van a ser límites. sobornables. Sí. Ahora con la reforma judicial ya van a ser sobornables. Porque van a ganar menos. Entonces, las únicas personas que nos dejan sobornar son las que tienen miedo de perder su trabajo porque ganan bien. Pero los que ganan 3 pesos y no están contentos con su chamba, Sí, claro. ¿Sabes? Pero bueno, en ese entonces ganaban bien y no iban a arriesgar su chamba por algo así. Entonces, era cuestión de que ellos, o sea, de que la decisión recayera en ellos para que yo pudiera ya estar tranquila con mi bebé. El tema es que esa decisión, él trató de posponerla usando 1,000,000 de artimañas legales, decía que este documento no lo había firmado yo, tratando de presionar para que fuera yo y lo firmara, y entonces ahí agarrarme, me denunció por sustracción de menor, estuvo haciendo operativos en casa de mis amigas, iba y se metía, vandalizaba las casas de mis amigas, impunemente, buscando intimidarme. Entraba a casa de mis papás con personas encapuchadas en la madrugada diciendo que eran policías, pero con patrullas sin placas. Evidentemente eran policías, porque le quitaban las placas. O sea, no había manera de identificar a la gente que entraba. ¿Sabes? Y se metían así sin orden. A intimidar a mis papás, a intimidar a tíos, a intimidar a familiares y amigos para presionarme para que regresara, para intimidarme. Y pues eso me hacía quererme estar menos en contacto. Entonces no había manera de que yo
tratara de ponerme en contacto con él para hacerle una videollamada con la niña o para nada. Yo me estaba muriendo de miedo. No inventes. Lo que menos quería era tener contacto con él. No, y sabes, o sea, ahorita escuchando todo esto, o sea, lo que me ha pasado por la cabeza es, de verdad, o sea, mi primera reacción a todo eso, me voy y me meto a la casa de mis papás. Del miedo, de todo el terror, así desde la primera vez que se llevaron a tu niña, yo me hubiera ido a meter y a chillar con mi mamá de la desesperación. O sea, tienes una fuerza impresionante porque de verdad no concibo como eso de, pues sigo viviendo sola, ¿sabes? Con mi niña. Sí. No inventes. Es que no había manera de estar segura en ningún lado. Sí, claro. Me iban a encontrar y yo tenía miedo de que me volvieran a quitar a mi hija. Tenía miedo de que me la quitaran, pero tenía más miedo de lo que podía hacer de ella estando con su papá. Sí, claro. No, obviamente, no nada más porque yo sabía que no tenía la capacidad para cuidarla. No me refiero a que no pueda cambiar un pañal o darle leche, sino que él no tenía la capacidad mental para proveerle a un niño, para criar a un niño con esa mentalidad. Ujú. ¿Sabes? Inteligencia emocional nula. Inteligencia emocional nula, impulsivo, vengativo, Enfermo, controlador, o sea, enfermo, enfermo. mentiroso. Sí. O sea, ¿cómo le voy a dejar a... O sea, ¿qué clase de persona puede formar a alguien así? ¿Sabes? ¿Qué valores le va a inculcar? Entonces, Totalmente. era una necesidad, no nada más, porque, o sea, no nada más de... Era una necesidad de protegerla, de él. Y por otro lado, pues también me daba mucho... Pues sentía mucha tristeza de que ella no pudiera tener lo mejor. Y para mí lo mejor era que pudiera tener una familia. Porque además, mi papá falleció cuando yo era muy chica, mi papá biológico, falleció cuando yo era muy chica. Y yo siempre añoré mucho esa figura paterna durante muchos años. Entonces yo me reflejaba y no quería que ella tuviera, o sea, las mismas carencias de papá que yo había tenido. Entonces me dolía mucho lo que estaba pasando. Y me dolía por ella. Porque como mamá quieres darles lo mejor. Y lo mejor que les puedes dar es paz y amor y una infancia tranquila. Pero en ese momento tenía que protegerla. Porque él más que ir él quería infligirme dolor. Realmente matarme hubiera sido algo muy sencillo. Porque eso no duele. O sea, él quería lastimar, él me quería torturar. Sí. Él me quería someter porque me le salí del huacal, porque llegó con ese séquito, imagínate, ¿no? Lo que le tomó organizar ese séquito de personas, contratar a todos esos guardaespaldas, ir por todos esos policías, planear todas esas mentiras en esa demanda y sí, vamos a decir esto y vamos a alterar este documento para que parezca que ella se quiere ir a otro país. Planear todo eso para que se le cebara en 3 semanas y acabara yo recuperando a la niña. Sí, claro. Y que él tuviera que ir a un traía. centro de convivencia supervisado a ver a su bebé ahí. Además para él, ¿no? Que es clasista y lo que le sigue. Y entonces, o sea, es de los que te agarra una servilleta para tocar una puerta de un lugar público, ya sabes, así de, me tocó ese moreno. Así. O sea, es inmamable el güey. Entonces, para él, ir a un centro de convivencia, ¿no? Lleno de gente, a ir a ver a su bebé ahí, después de que él ya lo tenía todo arreglado, ¿no? Después de que él ya me tenía sometida y lo tenía todo arreglado y todo, pues obviamente fue un golpe para su ego durísimo, durísimo. Por eso se volvió loco más y se puso a espiarme y se puso a inventar. Dijo, no, ahorita me las paga, ¿no? Y se sacó de la manga todo ese choro de la pistola y de que yo estaba planeando su asesinato. Pobrecito. Y entonces, como le volvió a fallar, porque me fugué, porque no le funcionó volver a ir con la policía a quitarme a la niña y volverme a hacer todo ese despliegue
de prepotencia. Entonces, pues tenía yo atrás de mí persiguiéndome a un hombre muy, muy loco y muy, muy emputado, al que sin querer, tratándome de defender, le había dado donde más le dolía, que es exhibirlo públicamente y que todos sus planes le hubieran fallado hasta ese momento. Entonces, el tiempo que estuve escondida, además, él, para poder seguir teniendo a policías y detectives y gente buscándome, necesitaba que nadie me diera a mí la razón. Entonces él trataba de prolongar el proceso lo más que se podía. Y luego llegó la pandemia. Y en la pandemia, para mí, fue paz. O sea, fue el momento que más paz tuve en mi vida. Porque estaba todo eso cerrado. Aunque contratara policías y detectives para buscarme, nadie iba a salir de sus casas a buscarme y nadie se iba a exponer por él. Uh-huh. Entonces fue el momento que tuve yo más paz y tranquilidad y que pude disfrutar más a mi hija y criarla y verla crecer, y donde, o sea, pudimos tener muchos momentos, pues que tu mamá esté en paz. Uh-huh. Si tú le reflejas eso a tus hijos, no, pues no manches, también es todo, porque puedes tener momentos mucho mejores con ellos y ofrecerles más. Entonces, fue muy bonita para mí la pandemia, la verdad. Y ya que terminó la pandemia, inmediatamente terminó. Y pues obviamente todo el sistema de justicia estaba muy enojado porque yo había desobedecido una orden de un juez y me había dado la fuga. Entonces dijeron que pues sí, yo había actuado muy mal al irme, pero que bueno, que finalmente la niña tenía que estar con su mamá. Pero que tenía que ver a su papá. Ajá. Entonces, nos pusieron, me citaron para que tuviera convivencias, para que volviera a hacer un vínculo con su papá. Uy, para mí, o sea, el regresar y volverme a sentar enfrente de él después de 3 años y verle la cara y sentarme otra vez en un juzgado y sentir lo mismo, híjole. Y otra vez volver al miedo y a la ansiedad. Y otra vez volver a todo eso, era para mí algo terrible. Entonces dije, Dios mío, o sea, qué horror. Entonces me acuerdo que fui, lo vi y me dijo que él quería hacer un convenio conmigo, que quería paz, que él había cambiado mucho en estos años y que había reflexionado mucho y que lo único que quería era ver a su hija y que quería paz y así. Y ahí va tu pendeja, ¿no? Y le creí. Porque básicamente quería creerle, uh-huh. Quería paz, ¿no? Y también en algún momento dije, a ver, o sea, este señor, por armar todo este show, se ha perdido de 3 años de ver a su hija. Que realmente ni siquiera es lo que le importaba, ¿no? Se perdió sus primeros pasos, se ha perdido todo esto, ¿sabes? O sea, qué castigo más grande, el que él solito se hizo a sí mismo, ¿no? Porque no, o sea, él me culpa a mí, es que tú te escapaste y por eso yo no vi a mi hija. Cabrón, yo no me hubiera escapado si tú no me hubieras perseguido y hubieras inventado que te quería asesinar, güey, ¿sabes? Tú hiciste esto, güey. Ajá. Y ¿sabes qué también me sorprendía mucho? Que todos los abogados, hasta la fecha, todos los abogados con los que hablo y les cuento esto, todos los abogados hombres con los que hablo y les cuento esto, me dicen, pues, ¿qué le hiciste? Pues sí, caliente. No, mamen. ¿Cómo que qué le hice? Sí, o sea, ¿qué le hiciste para que él estuviera así tan enojado? Ser yo. Me fui de su casa. Existir. No querer más con él. Dejarlo de amar. Querer el divorcio. Querer el divorcio. Ese fue mi pecado. Ese fue su pecado. Mi pecado fue querer el divorcio.
Querer el Y me divorcio. preguntaban, pues le pusiste el cuerno, ¿qué dime? No pasa nada. Ay, no. O sea, es mi culpa, ¿no? Yo lo provoqué. No mames. O sea, no sabes cuántos hasta la fecha. O sea, si conozco uno nuevo y le cuento, me dice eso. O sea, Y entonces, bueno, empezamos a tener pláticas para hacer este arreglo y este convenio y na. Y pues yo siempre le había hablado a mi niña, siempre le había hablado de su papá, le enseñaba fotos, le decía que la amaba, porque obviamente veía a otras niñas con sus papás y me preguntaba. Le decía, tu papá está muy lejos, no puede estar con nosotros, pero te ama y te extraña muchísimo, ¿no? Era lo que yo siempre le decía. Y le enseñaba fotos para que lo identificara y pudiera enseñárselo a sus compañeritos o a sus compañeritas, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando se reencontraron, pues ella estaba muy receptiva, ¿sabes? A que pasara eso. Y quería, ella misma quería que fuera algo, o sea, que fuera algo bonito, ¿no? Como ver a Santa Claus o algo así. Era el papá. Entonces, pues eso también me enternecía mucho y porque al final del día, pues yo quería que ella, fue el desgraciado que le tocó. O sea, para bien o para mal, fue el desgraciado que le tocó. Yo no hubiera podido hacer nada para mantenerlo lejos de ella. Y pues yo pensé que él sí tenía, después de no verla tanto tiempo, pues algo tenía que haber cambiado en él, que lo hiciera, pues ahora sí que bajarle 2 rayitas a su psicopatía, ¿no? Sí. Pero no le bajó 2 rayitas a su psicopatía. Y a partir de que firmamos ese acuerdo que no me favorecía nada a mí e incluía que yo me regresara a vivir a México, porque estaba viviendo en Guadalajara. Y nosotras ya teníamos, aún en el momento más difícil y en las circunstancias más horribles, en las que además yo seguía durmiendo seguía teniendo pesadillas, tenía muchísima paranoia. A mí una ardilla que pasara en un árbol me despertaba y ya no me dejaba dormir, ¿no? Ya salía yo con mi lamparita en las noches a ver si quién era, y era la ardilla. Se caía una manzana de un árbol y yo ¡ah! Muy mal. Y a pesar de eso, pudimos hacer una vida muy bonita en ese tiempo, ella y yo, ¿sabes? Pues la inscribí en una escuela, la llevaba a clases de natación, de gimnasia, hicimos un círculo de amigos, básicamente mis amigas se convirtieron en las mamás de otros compañeritos de su edad y las mamás de su kinder. Entonces hicimos un círculo social hermoso. Aún en las circunstancias más horribles, puedo decir que esos fueron mis mejores años, los mejores años de mi vida. Y todo se acabó cuando me regresé a México. Otra vez, para tratar de hacer las paces con su papá. Porque además todo el mundo te dice que hablando se arreglan las cosas. Y que pues hay que llegar a un acuerdo. Y que hay que perdonar. Y es lo peor que he hecho en mi vida. Perdonar, llegar a un acuerdo y creer que con todo el mundo puedes arreglar las cosas hablando. Con los psicópatas no se puede. No, nos queda claro. Y entonces, ahora otra vez pasó. Sí. Hicimos un convenio, nos regresamos a México y en cuanto nos instalamos, empezó todo el tiempo a removerme esta herida. Empezó otra vez con temas legales. O sea, yo tenía un mes de haber regresado a México y ya me había demandado 2 veces más. No. A los 4 meses de regresarme a México ya tenía otra denuncia. Este hombre me ha denunciado por retención de menor,
sustracción de menor, falsificación de documentos, violencia familiar 2 o 3 veces, corrupción de menores y más. Yo creo que tengo como 8 denuncias que me ha puesto este hombre por diferentes cosas, o sea. Y por supuesto que nadie más en mi vida me ha denunciado. O sea, no tengo ni una multa de tránsito. Y de repente lo conozco a él y mi búho legal. Ya, pum. Boletinada. Exacto, todos mis antecedentes de denuncias. Tengo 1 millón. Y empezó a mandarme correos en donde me decía, ay, oye, pues si me traes a la niña tarde hoy, voy a traer un notario a que dé fe de que me la trajiste tarde y acuérdate que eso es pérdida de la guardia y custodia porque así lo firmamos en el convenio. Y para alguien que ya te quitó a tu hija y que te ha amenazado desde que estabas embarazada con quitarte a tu hija y que te diga que vas a perder la custodia de tu hija después de que te costó 5 años dejarla de pelear y llegar a un arreglo con él, es el cabrón volverme a enterrar el cuchillo donde estaba la cicatriz, ¿sabes? Y eso hacía todo el tiempo. Entonces yo empecé a volver a caer otra vez en la misma tensión, empecé a ir con la psicóloga porque, o sea, cada vez que este hombre me mandaba un correo y me echaba esos comentarios, yo me ponía muy mal. O sea, me ponía muy mal, me enganchaba, me peleaba con él, no sabía cómo manejarlo, regresaba a la casa, estaba estresada, ya no tenía cabeza para jugar con mi hija y pasarla bien con ella, porque este cabrón me ponía en un estado nervioso, horrible. O sea, tenía este poder sobre mí después de todo lo que me había hecho, tenía el poder sobre mí de ponerme loca con 3 palabras. Porque ya me lo había hecho, ¿sabes? Y para mí era muy frustrante pensar que aún haciendo un acuerdo con él, siguiera acosándome y siguiera denunciándome y siguiera demandándome constantemente. Uh-huh. Entonces, después, pues yo en Guadalajara conocí a una pareja, conocí a mi novio, empezamos a tener una relación hermosa, se llevaba perfecto con mi hija, se querían muchísimo. Lo conoció incluso antes de volver a ver a su papá. Y se llevaba súper bien con él. Y obviamente el hecho de saber que yo tenía una pareja nueva enloqueció a este tipo. Y empezó otra vez a hackearle el teléfono a él, a hackear información de él, de que se sabía ya su nombre, dónde vivía, sabía cosas de él todo el tiempo. O sea, le intervino su teléfono, le mandaba mensajes diciendo que yo estaba con otros hombres. O sea, se empezó a meter en mi relación, empezó a hablarle a mi hija y a decirle, tu mamá te escondió y te quiso separar de mí. Tenía 5 años y le empezaba a decir cosas que ella no podía entender. Pero básicamente lo que él le decía es, tu mamá es mala y tu mamá me hizo daño. Y él era la víctima. Y le lloraba y ella regresaba a la casa, mamá, ¿por qué le hiciste eso a mi papá? Y él lloró muchísimo. O sea, se hacía la víctima con ella. Y aparte una niña súper chiquita. Sí, de 5 años. La interrogaba, la grababa en video. O sea, mi niña se despertaba en las noches y se metía a mi cama. Y cuando estaba yo con mi novio, pues a ella le valía madre, ¿sabes? O sea, ella se metía al cuarto, estuviera quien estuviera. Y yo me dormía con la puerta abierta y la puerta de ella abierta para que si se despertara, Uh-huh. ¿sabes? Si se despertaba yo pudiera escucharla, ir yo a su cuarto, pero a veces ella no lloraba y me decía, mamá, ven. O sea, ella llegaba con sus peluches y se instalaba en mi cama. Y y normalmente yo la regresaba a su cuarto, pero tal vez 1 o 2 ocasiones no la regresé a su cuarto porque estaba yo en el 5º sueño. Y y además estaba mi novio, el perro, el gato, la niña, los peluches,
todos en la cama. Y la verdad yo estaba acostumbrada a tener a todos encima de mí. Porque cuando no estaba mi novio, llegaba mi niña y también se me trepaba encima y se metía en mi cuarto. Y a veces no me despertaba. Entonces esa vez no me desperté y nada, se quedó dormida ahí. Y fue un drama porque entonces su papá la grabó, le empezó a interrogar. Le interrogaba de, ¿y tu novio se queda en casa de tu mamá y lleva ropa y usa su coche y esto y lo otro? Una niña de 5 años. Y este cabrón le interrogaba y la videogrababa, interrogándola toda esta información muchísimas veces. Se la pasaba haciendo esto. Y me mandaba cartas. ¿Tú por qué duermes a la niña en la misma cama con tu novio? No sé qué. Y le digo, a ver, si tú no la tuvieras acostumbrada a dormir contigo, ella ya dormiría también en su cuarto y no se despertaría en las noches, ¿no? Y mi novio no vive conmigo. Mi novio viene cada 15 días el fin de semana. Entonces no es como que eso sea algo recurrente, ¿no? Y ni modo que yo le cierre la puerta de mi cuarto de, no puedes entrar, ¿sabes? O sea, no, tú te quedas afuera. Pues no, o sea, necesito dejar la puerta abierta para escucharla si necesita ella algo, si se despierta, si vomita en la noche, porque a veces los niños vomitan en las noches. Cualquier cosa, ¿no? Y todo eso se volvió un tema. Él dejó de pagar, él se había comprometido, como yo había mantenido a mi hija desde que nació. Entonces, en el convenio, él se comprometió a pagar la renta de donde vivíamos, a pagar la escuela, a pagar sus consultas médicas, su seguro de gastos médicos. Todo lo que tenía que ver con la niña lo tenía que pagar él. Y como yo me mudé de Guadalajara a vivir a México para que pudiera estar cerca de él, para que la comodidad del junior, no la mía, porque yo estaba feliz en Guadalajara, pero para la comodidad del junior, y yo sacrifiqué eso solo para tener paz. Entonces, él, en el acuerdo, pues si yo me tenía que mudar, él tenía que pagar la renta. Entonces él pagaba la renta del lugar donde vivíamos hasta que la dejó de pagar. Realmente la pagó un mes. Ay, no, bueno. Realmente la pagó un mes y los otros 11 no la pagó, ¿sabes? La pagó después de un pedo. La pagó. Pero entonces, ¿qué pasó? Que teníamos meses apenas de habernos regresado a México y mi hija ya traía problemas de ansiedad, depresión, retraso en la escuela. Yo estaba estresada de a madres. Dejó de pagar todo lo que se había comprometido a pagar. Yo tenía que seguir pagando abogados porque traía otras 2 demandas encima y otras 2 denuncias encima. Y no me dejaba vivir. No me dejaba en paz, no nos dejaba a las dos en paz. Estaba poniendo también a mi hija en contra mía, hablándole mal de mí, hablándole mal de mi pareja, hablándole mal de sus abuelos, de su familia. Y dije, ¿qué es esto? Y entonces decidí demandarle la pérdida de la patria potestad, porque a mi hija además me la suspendieron de la escuela porque el señor no pagaba las colegiaturas, nos corrieron de donde vivíamos porque no pagó la renta. O sea, nos destruyó la estabilidad y nos destruyó la vida en unos meses. Otra vez. Entonces, en las vacaciones de verano me voy a Guadalajara. Para ese entonces yo traía ya otras 2 demandas más. Y me voy a Guadalajara y estando en Guadalajara, este güey estaba tan amenazante y tan, o sea, con esta necesidad de controlarnos y de controlarnos la vida, que me mandó unas personas en Guadalajara. Hazte cuenta que eran las vacaciones de verano y yo tenía que regresar a mi hija con su papá un día 12 de agosto para que se fuera entonces de vacaciones con él. Y estando en Guadalajara,
yo creo que él tenía miedo de que yo no me regresara, porque yo ya había expresado varias veces que estaba hasta la madre que me quería regresar. Entonces su miedo de que yo me quedara allá, se le hizo muy fácil mandarme a 2 guarros a que me amenazaran. Porque además le puso localizadores en los zapatos de mi hija. Y cuando yo estaba en Guadalajara le tenía que decir en qué domicilio me quedaba, en qué domicilio estaba. Entonces, me mandó a 2 personas que me bajaron del coche con una pistola que me pusieron en la cara, me jalonearon y me dijeron que si yo no le llevaba a la niña, pues que me iban a matar y que me iban a encontrar en donde estuviera. Y a partir de eso dije, ni madres me regreso. O sea, ni madres me regreso. Y fui a poner una denuncia en Guadalajara. De hecho, estuve con un collarcito que te ponen, que le aprietas un botón y es como un walkie-talkie. Estás hablando con la policía en vivo en ese momento. Sí. Y tiene un GPS y saben todo el tiempo dónde estás y así. Pero tienes que estar en un perímetro del que no, o sea, no puedes salir así de, ay, hola poli, ya me voy a... No, o sea, tienes que estar. Si te alejas mucho de cierto perímetro, te hablan y te dicen, oye, ¿dónde estás? ¿Todo está bien? O cosas así. Total que, pues ahí estaba yo encerrada, mi novio con paranoia, yo con paranoia, estábamos instaladas en casa de mi novio, porque cuando íbamos a Guadalajara a visitarlo, nos quedábamos en su casa. Entonces, básicamente nos quedamos ahí sin, o sea, de paracaidistas, que no estaba mal porque de todos modos él y yo ya teníamos planes para casarnos, teníamos planes para tener bebés y, o sea, nada más se nos adelantaron las circunstancias. Y pues, todo el tiempo que estuvimos ahí, pues yo le ponía a mi hija para que hiciera llamadas con su papá. Y en todas estas llamadas, pues él se la pasaba diciendo, lo que quieren tu novio y tu mamá es separarte de mí, que te olvides de mí, pero muy pronto voy a ir a rescatarte. Le decía todas estas cosas, como si ella estuviera encerrada, secuestrada y él tuviera que ser el héroe que le iba a ir a rescatar, ¿sabes? Y me decía que yo le impedía las convivencias. Y yo, güey, o sea, ¿cómo no te las voy a impedir si me viniste a decir que me iban a matar? O sea, ¿qué traes en la cabeza? O sea, ¿sabes? Y en estos meses mi hija volvió a... Contó y que estaba triste porque pues ya no estaba viendo a sus amiguitos de la escuela, su casa donde vivíamos en México, que ella ya se había acostumbrado. Tanto trabajo que me costó que se acostumbrara a vivir en México para que ahora otra vez me la llevara a Guadalajara. Pero lo bueno es que en Guadalajara tenía muchísimos amigos y la contenían y nos la pasábamos organizando playdates para que ella pudiera sentirse pues, contenida con sus amigos y así. Y pues la llevaba también con un psicólogo, con una psicóloga para que me ayudara pues a saber qué era lo que cómo ella estaba viviendo todo esto, ¿no? Y cómo ayudar, o sea, decirme cómo hacer para que ella lo pasara lo mejor posible y que le afectara lo menos posible y se adaptara también a la nueva escuela, a los nuevos amigos, todo. Pero cada vez que hablaba con su papá, le quedaba esta sensación de no haberla pasado bien. Aunque él realmente, es que el desgraciado, como es narcisista, es encantador, ¿sabes? O sea, es de que cuando se quiere hacer el superhéroe, lo hace muy bien. Entonces en estas llamadas jugaba con ella y la hacía reír y todo. Pero en unas pausas te digo que le lanzaba estos mensajes, ¿sabes? Sí, no, pero tu mamá no te dejes porque ella quiere que tú y yo estemos separados y ella quiere que ya no tengas papá.
Pobrecito. Todas estas cosas que él le venía diciendo y le venía manejando. Y muy pronto tú ya vamos a estar juntos. Y yo ya sé que tú no eres feliz ahí. Yo ya sé que tú me extrañas. Así. Cosas que ella no decía y no pensaba. Ajá. Y que él mismo le implantaba en la cabeza. Entonces, después me manda un correo y me dice, oye, mi mamá está muy enferma de cáncer, está en fase terminal y pues me gustaría que Margot viera a su abuelita. Por favor, dime si la vas a traer en diciembre para verla y no sé qué. Y ahí va tu pendeja, ¿no? Porque dije, pues la abuelita, ¿qué culpa tiene? ¿No? Ajá. O sea, y se la llevaste. Y acepté llevarle a la niña a México para que pudiera despedirse de su abuelita, que ya se iba a morir. Porque pensé que en algún momento mi hija pues no me iba a perdonar no darle la oportunidad de despedirse de su abuelita. Ideas de adultos, ¿eh? Sí. Y ahí va este imbécil y le llevé a la niña para que fuera a ver a su abuelita. Y desde entonces no he vuelto a ver a mi hija. O sea, ya, ¿cuánto tiempo tiene que no ves a tu hija y que está con esta persona? 1 año, 8 meses. La dejé de ver cuando tenía 6 años y ya tiene 8. No me deja hablar con ella en las fechas importantes, como el Día del Niño, el Día de las Madres. Me tortura, hace que me diga cosas. La ha manipulado muchísimo. Ha roto totalmente el vínculo entre nosotras. Le ha dicho que yo soy una mentirosa, que solo le decía mentiras. Entonces ella ya me dice, tú eres una mentirosa, tú dices puras mentiras y así. Tú querías que casarte con tu novio y querías que yo me olvidara de mi papá. Y tú me llevaste a vivir con tu novio porque tú querías irte con tu novio. Y le diste, o sea, le vendió toda esa idea. ¿Y ahorita cómo va el proceso? O sea, ¿qué respuesta te dan? ¿O ya tienen la custodia? ¿O cómo está Sí, todo? le dieron la custodia porque en el tiempo que estuve allá, a pesar de que yo tenía él tenía una restricción para no acercarse a mí ni a Margot a raíz de las personas que mandó a amenazarme. Con todo y todo, el juez obviamente en el juzgado ese, desde el principio, desde el 2018, que pues yo había faltado a las convivencias, entonces que yo no podía incumplir con las convivencias y por 14 días que no vio a su papá me quitaron la custodia. Uh-huh. Y porque yo había cambiado mi domicilio a Guadalajara, porque me había quedado allá. Entonces me quitó la custodia y además me denunció diciendo que yo dormía a mi hija. ¿Ves que empezó a grabarla desde hacía tiempo con estos videos preguntándole de mi novio, que dónde dormía, Sí. que esto, que lo otro? Bueno, agarró todos esos videitos que le estuvo haciendo durante meses antes a mi niña, cuando tenía 5 años, y usó esos videos para decir que yo obligaba a mi hija a dormir en la misma cama conmigo y otros hombres para que nos viera tener relaciones sexuales enfrente de ella. Y hoy en día, pues o sea, con todas esas mentiras que hasta 1 año y 8 meses después, hasta el día de hoy, no ha podido comprobar. Con todo y todo, tengo una restricción para no poder ver a mi hija, para no poder hablar con ella, para no saber en qué escuela está, para no poderme acercar. Porque además el día que se la llevó y que me dejó de contestar el teléfono y se desapareció,
yo puse una denuncia por desaparición para que encontraran a mi hija, para saber en dónde está. Y puse una alerta a Amber y la publiqué en redes sociales y le pedí a todos mis contactos que hicieran esa publicación en redes sociales. Entonces él está alegando que eso es violencia digital, porque yo puedo hacer que alguna persona le haga daño a él tratando de recuperar a la niña. Que porque yo estaba alentando a otras personas porque yo decía, si alguien tiene información de mi hija, por favor, avísenme, si alguien la ve, por favor, avísenme, no sé qué. Entonces, que eso era violencia, porque entonces alguien se podía hacer el héroe y tratarla de rescatar. Pues para eso pones una alerta Amber, ¿no? Para tratar de recuperar a tus hijos desaparecidos. Para eso pones una alerta Amber. Pero el juez decidió que eso era violencia. Entonces, básicamente me silenciaron. Y como yo empecé a publicar en redes sociales y en radio y en televisión todo este cochinero que él hizo en la fiscalía para llevarse a mi hija y las mentiras que dijo para que dejaran a mi hija a su cargo, entonces encontró una manera de silenciarme, porque a los narcisistas no les gusta que les digan sus verdades y que los hagan y que evidencien sus mentiras, ¿no? Entonces, este juez dijo que yo ya no podía decir su nombre en medios de comunicación, en público, y no podía decir el nombre de mi hija, y no podía exhibir fotos de mi hija, y etcétera, etcétera. Ok. Que porque eso era violencia. Que el simple hecho de yo subir una foto con mi hija en redes sociales es violencia. Entonces, mamás, si tienen hijos, no tengan Instagram. Este juez me puso una restricción idiota, ¿sabes? O sea, con ninguna prueba. Con ninguna prueba. Llegó el papá de mi hija, a decir que yo había tratado de sustraerla y que había contratado policías para hacerle daño y llevarme a mi hija. Y con ninguna prueba. Es solamente lo que él dijo. Entonces es como si yo digo, ay, esa persona me trató de secuestrar, entonces ya póngale una restricción. Les das una lana y se la ponen. Claro. ¿Qué sí está de tu lado? ¿Qué sí puedes hacer tú, por ejemplo, en este caso? No hay nada de mi lado. No hay nada de mi lado. Todo lo que he hecho legalmente no funciona porque desgraciadamente yo no tengo los medios económicos para hacer que funcionen a mi favor. Y todo lo que tenía nos lo hemos gastado en tratar de recuperar a mi hija. Sí, claro. Mi Llevan años pareja, así. mi familia y yo. O sea, tenemos 8 años en esto. O sea, es todo un patrimonio que pudo haber sido para mi hija. He estado en una depresión inmensa, sin poder, por semanas, poderme levantar de la cama. O sea, y no es que no sea una mujer fuerte dispuesta a luchar, es que mi cerebro y mi cuerpo no me dan. Es que ya es demasiado. O sea, es desgaste demasiado. emocional, sí. Era mucho más fácil luchar con ella junto a mí que sin ella. que sin ella. Claro. O sea, sin ella es como, o sea, ir por la vida sin alma, tratando de luchar sin corazón, o sea, sin eso que te da fuerza, sin eso que te da fiereza y ¿sabes? Y además, para mí es una sensación de fracaso como mamá porque luché tanto por protegerla, por evitar que ella tuviera sufrimiento, porque ella tuviera una infancia lo más bonita posible y no poderlo lograr porque cuando no tuvo papá y ahora no tiene mamá,
Y no hay nada que yo pueda hacer para protegerla. Y de todas las cosas que le dicen y que lastiman su corazón, porque cada vez que le hablan mal de su mamá, Claro. le hablan mal de ella misma, ¿sabes? Porque si mi mamá es mala conmigo, ¿quién va a ser bueno conmigo? Claro. Si mi mamá no me ama suficiente, ¿por qué merecería yo que alguien más me amara? Y lo único que le pega es en su autoestima, y este imbécil no se da cuenta de lo que le está haciendo cuando le dice eso. Porque yo nunca le hablé mal de su papá. Si yo le hubiera dicho, tu papá me dijo que me iba a matar, ¿no? No, pues es que no. Tu papá me dijo que no. ¿En qué cabeza Tu papá cabe dice que hablarle yo te así a un hago niño? esto. Pues obviamente no. Obviamente no los involucras y no les dices eso. O sea, mi intención era hacer que ella se sintiera amada por las dos partes, aunque las dos partes no estuvieran de acuerdo o se odiaran o lo que sea, pero que ella no lo resintiera. Y ahorita ella lo está resintiendo. Porque su mamá es una mentirosa, porque su mamá le hizo daño, porque su mamá le hacía esto, le hizo lo otro, y le implanta recuerdos de cosas que nunca le sucedieron. Entonces la convirtió en una víctima de algo que no era. ¿Sabes? Ahora ella cree que su mamá le mintió, su mamá la obligó, su mamá le hizo, la tenía triste porque ella extrañaba a su papá, porque yo la quería separar de él, y entonces ahora es pobrecita de mí, de todo lo que me hicieron, ¿no? Y es una niña con muchísimo enojo, con muchísima autocompasión, claro, ¿sabes? con dolor que ni Que se siquiera compadece de sí necesitaba. misma, con un dolor que no necesitaba tener en su vida. Enojada conmigo muchísimo. O sea, la última vez que hablaste con ella, ¿qué te dijo? Siempre me reclama, entonces ya trato de no sacarle ningún tema. O sea, nada más, mi amor, te amo, te extraño, te amo muchísimo. Gracias, mamá. O sea, ni siquiera me dice, Yo también, ¿no? te amo, te extraño, nada. Gracias. Ay, no. Y él aprovecha cada llamada para hacer un vínculo con ella, ¿sabes? De que al principio, ay, te voy a hacer unas adivinanzas para tratar de captar su atención. Y entonces en esas adivinanzas él se metía y le soplaba la respuesta. Y entonces ya se reían ellos dos, ¿sabes? Y él la distraía para él que la no distraía hiciera para contacto contigo. que no hiciera contacto conmigo, para fortalecer el vínculo entre ellos y que ella no pudiera vincularse conmigo. Y no puedo hacer nada porque ni siquiera me deja verla, no me deja hacer una videollamada con ella. En 1 año, 8 meses he hecho 2 videollamadas con ella. No me deja verla para que yo no pueda vincular con ella. Entonces solamente me deja hacer llamadas por teléfono y captar la atención de un niño de esa edad por teléfono. Claro. O sea, me he sentado, me he refugiado con grupos que tienen mucha influencia, como el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, que ha sido un gran apoyo, y que gracias a ese grupo yo he tenido la oportunidad de hacer mesas de trabajo y de sentarme con las autoridades, de que me escuchen y de que uno a uno decirles de mi caso y etcétera, pero me dan a tole con el dedo. No en el frente, al No, el contrario. frente te ha apoyado El frente me ha muchísimo, me apoyado queda claro. muchísimo. Uh-huh. Te dan a tole con el dedo las autoridades. Cuando están sobornadas, pagadas, hay dinero de por medio o simplemente políticamente les conviene, te escuchan y te dicen sí, pero no hacen nada. Solo te dicen que sí, que le están dando seguimiento, que no sé qué, que esto, que el otro. Y no hacen nada. No se mueven. Hoy en día hay documentos extraviados dentro de mis carpetas de investigación, que son pruebas a mi favor, que nadie entiende cómo se extraviaron esos documentos. ¿Por qué se extravían las pruebas que me favorecen? Casualmente. Casualmente. ¿Sabes?
ya, o sea, cambiaron recientemente con la entrada de la presidenta, entraron muchísimos, pues hubo muchos cambios en la fiscalía, entró un nuevo fiscal, sacaron a viejos y esto y lo otro, pero nadie se hace responsable, quitaron a la mitad del personal. Entonces, si antes mi ministerio público tenía 2,000 carpetas de investigación a su cargo, hoy tienen 5,000. Si antes eras un número más, hoy eres un número entre 5,000. Entonces, no avanza. Yo tengo una cita cada 3 o 4 meses para poder revisar mi asunto. Eso quiere decir que cada 3 o 4 meses tengo la oportunidad de decir algo sobre mi carpeta de investigación o de pedir que hagan algo o de revisar si ya hicieron algo. Si a la visita 1 de los 4 meses voy, oiga, ¿ya recibieron esto? No, pero lo voy a buscar. Me tengo que esperar 4 meses para ver, ¿ya lo encontró? Qué desesperación, O sea, qué asco y qué todo. Es una desesperación y te diría, ay, bueno, pero si llegamos a Citlali, ya he llegado con Citlali. Y nada, ya he llegado con senadores, me he sentado con senadores, me he sentado con diputados, o sea, me he sentado con la coordinadora de como 5 fiscales de la fiscalía, me he sentado con la fiscal de violencia familiar, me he sentado con todo el mundo y no avanza. Me he sentado con la secretaria particular del presidente de tribunal de la Ciudad de México. No hicieron nada. Les dije, les conté la situación, les expliqué todo. No hicieron nada. Les he dicho que tengo todo este tiempo sin convivencias con mi hija, que a mí me quitaron la custodia por 14 días que no veo a su papá y que yo tengo 1 año, 8 meses sin verla. No tiene sentido que me quiten la custodia porque no vea a su papá 14 días y luego yo no la pueda recuperar porque a mí no me han dejado verla en 1 año, 8 meses. Y no hacen nada. Me he sentado con las autoridades, o sea, ¿quién puede hacer algo? Pues ya, o sea, ya me senté con las personas que se supone que podían hacer algo. Ya, ok. Entonces, de influencias no es, de abogados no es, ¿sabes? Porque me he desvivido por atender mis asuntos y por pagar abogados. No, o sea, es de que no hay justicia, de que a nadie le importa. Y aún así sigo luchando y sigo en este camino y sigo defendiendo mis asuntos y sigo tratando de recuperar a mi hija. Pero no lo veo ni tantito cerca. Hoy en día tengo que vivir con el hueco de su ausencia, pensando en ella y extrañándola cada segundo, pero también con esta sensación de fracaso como mamá, pero también con esta sensación de injusticia, ¿no? De que se me acuse de tantas cosas y no poder hacer nada. Entonces este vacío, esta tristeza, esta sensación de impotencia, de frustración y además tratar de salir adelante porque tarde o temprano, o sea, la voy a volver a ver, así sea en un centro de convivencia o en algún momento, o a lo mejor cuando ella esté más grande y me busque. Ay. Y yo no puedo ser, pues yo no puedo ser una mamá piltrafa que esté tirada y que esté rota económicamente, emocionalmente. Y levantarme de este estado emocionalmente ha sido bien difícil, porque además, obviamente mi relación
con mi pareja no resistió todo esto. Mis planes de casarme y tener bebés pues, se fueron todos mis sueños, todas mis ilusiones cuando se fue mi hija. Y de ser una mujer empoderada, que tenía un trabajo, que mantenía a mi hija, ¿sabes? Que tenía mi casa, que tenía personal que me ayudaba en mi casa. Ahora estoy de vuelta refugiada a mis 44 años en casa de mi mamá. Eso no es un delirio, güey. O Sin sea, trabajo, viendo cómo conseguir, pidiéndole ayuda a todo el mundo. Y con tratamiento psiquiátrico. claro. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que lo que puedo hacer para recuperarla y lo único que me motiva ahorita para seguir viva, porque créeme que en este año, 8 meses y con esa depresión, en muchos momentos pensé en quitarme la vida. Ay, no, güey. Y No. lo que me mantiene aquí es pensar que ella me necesita, que sigue siendo una niña y que cuando sea una adolescente va a necesitar a su mamá y que cuando sea un adulto también va a necesitar a su mamá. Y que yo necesito estar bien para cuando ella me necesite. Porque yo sé que lo que está viviendo con su papá, la forma en la que la está manipulando, la forma en la que le está haciendo daño, no la va a hacer crecer bien y no la va a hacer desarrollarse bien. Y yo tengo que estar para rescatarla cuando ella me necesite, yo tengo que estar bien. Y tal vez esa vaya a ser la manera en la que la recupere, ¿sabes? Levantándome yo para poder estar con ella cuando me necesite. Que sigo sin aprender a vivir sin ella. Y resignarme al tiempo que no va a volver. Ay, no. Y todos los momentos en los que no voy a estar, que me voy a perder y que ella va a saber que no estuve ahí, ¿sabes? O sea, desde un show en la escuela, sus cumpleaños, no saber cómo se llaman sus amiguitos nuevos, agarrarle la mano en la vacuna, todos esos momentos en donde necesita a su mamá y también en donde yo soy mamá y me corresponde estar ahí, no puedo. ¿Quieres decirle algo, mandarle un mensaje a Margot? Algo que te encantaría decirle si la tuvieras aquí enfrente. Sí, que no hay nada en este mundo que yo haya hecho para lastimarte, que todo lo que he hecho ha sido siempre para que tú estés bien y para que tú estés mejor. Si no te hablé de lo que estaba pasando con tu papá es porque estabas muy chiquita para entenderlo y yo no te quería lastimar. Que siempre, siempre, siempre vas a ser mi prioridad, que siempre estoy pensando en ti, que no hay nadie más importante que tú para mí y que todos los días tengo que vivir sin ti, extrañándote y eso es muy difícil y que muero por el día en que nos volvemos a ver y nos volvamos a abrazar y nos volvamos a reír y me vuelvas a querer. Te amo. Bueno,
Pues lo dejamos por hoy hasta aquí. Muchísimas gracias, Jo, por compartirnos esta grandiosa historia, una Gracias a historia ti. de resiliencia, de poder, de verdad, muchísima humildad. O sea, requiere de mucha fuerza poder llegar hasta donde has estado. Evidentemente con sus altibajos, pero lo estás haciendo muy bien, de verdad que lo estás haciendo muy bien. Eres una persona admirable en todo sentido y lo vas a lograr. Yo sé que lo vas a lograr, la vas a tener contigo, tarde o temprano. Gracias.